Hola a todos, soy Raúl, el pastor de Centro Cristiano Betel en Erlanger, Kentucky. Quiero darle la bienvenida a nuestro podcast. En este podcast va a estar escuchando los mensajes de cada domingo para ayudarle a crecer en su relación con Dios. Espero que estos mensajes sean de mucha bendición para su vida. Gracias por conectarse el día de hoy, que el Señor le bendiga y entremos en la palabra del Señor. Hi everyone, this is Raúl here, pastor of Centro Cristiano Bethel in Erlanger, Kentucky. I want to welcome you to our podcast. In this podcast, you will hear the messages of every Sunday to help you grow in your relationship with the Lord. I hope that these messages are such a blessing to your life, and thank you for connecting with us today. May the Lord bless you wherever you're at. Now let us go into the Word of God. Por unas semanas vamos a estar hablando y aprendiendo vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Porque es muy importante, iglesia, agarrarnos del Espíritu Santo cada día. In church, we're going to be starting a new series called Encountering the Holy Spirit. You know, sometimes we don't have that deep knowledge of who the Holy Spirit is, what He does, and everything that He is to us. And I think it's so important. It's so important. It's actually the foundation of Christianity to be living by the Holy Spirit. Gracias. Así que vayamos, por favor. Quiero que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 5, versículo 1. We're going to be looking at Acts chapter 5, verse 1. ¿Saben qué? Perdón. Antes de ir a Hechos 5, vayamos a Hechos 1. And actually, before going to Acts 5, let us go to Acts chapter 1, verse 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Acts 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue una promesa que Jesús le dio a los discípulos. This was a promise that Jesus had given to the disciples, that the Holy Spirit was going to come over them. And Jesus said, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to all the ends of the earth. And this was a promise that Jesus had given to the disciples. Y nosotros sabemos que la venida del Espíritu Santo fue en Hechos capítulo 2 hacia los judíos. And we know that the coming of the Holy Spirit was found in Acts chapter 2, verse 1 and on. Pero usted sabe que cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles hacia nosotros fue en otra parte de la Biblia. Y ahí quiero llevarlos a Hechos capítulo 10. But you know that the Holy Spirit did not come over all the Gentiles, because that was later on. And that is found in Acts chapter 10. Acts chapter 10. Y ahí es cuando Pedro tiene la visión. Pedro visita a Cornelio. Y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles en el verso 44. Hechos 10:44. And this is when Peter has that vision. And Peter goes to Cornelius' house, and then the Holy Spirit comes over the Gentiles. So in verse 44 of Acts chapter 10, dice, mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Look at verse 44 when it says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, los judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. And then in verse 45 says, and those of the circumcision who believed were astonished. These were the Jews. As many as came with Peter, because the gifts of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also.
porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y Pedro mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. And verse 46 says, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, can anyone forbid water, that these should not be baptized who have received the Holy Spirit, just as we have? And they commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked them to stay a few days. Allí es cuando el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Y los gentiles éramos nosotros, las personas no judías, nosotros. Entonces ahí es cuando comienza la iglesia cristiana, para mí. Porque ahí es cuando el Espíritu Santo se abre no solamente a los judíos, sino a todos, no importando si eran circuncidados o incircuncidados. And so this is when, for me, the church started. Because this is when the Holy Spirit fell upon everyone who heard the word, not just the Jews. And the Gentiles, we were the Gentiles. We were the ones that we were not Jews. We're not Jews, and so we were classified as Gentiles. And so the Holy Spirit was poured out upon us, and now we have this gift that was given to us, the gift of the Holy Spirit. Y ahora usted y yo tenemos este don, este regalo del Espíritu Santo. A veces la gente está confundida porque no saben qué pensar del Espíritu Santo, no saben qué es lo que hace, no saben cómo es, porque el Espíritu Santo no se puede tocar. No lo puedes ver, no lo puedes escuchar, ni te puedes imaginar cómo se ve el Espíritu Santo. Pero a través de la Escritura nos dice la Escritura muchas cosas del Espíritu Santo. Se dice que Él llena a la gente, que Él vino sobre la gente, que Él habló a través de la gente, que Él movió a la gente. And one of the most confusing things about the Holy Spirit in general of Christianity is that we don't know. It's a mystery, and He is somewhat intangible. You can't touch Him, you can't see Him, you can't hear Him, you can't even imagine how He looks like. But the Scripture tells us that He fills people. The Bible says that He comes on people, that He speaks through people, that He moves people. The Bible also refers to the Holy Spirit as the breath of God, as the wind or fire or dove. Y la Biblia también se refiere al Espíritu Santo como el viento de Dios, o como el viento de Dios, o el viento, o el fuego, o como una paloma, ¿verdad? Pero también Jesús habló acerca del Espíritu Santo. But Jesus also spoke of the Holy Spirit. Cuando Jesús está al final de su ministerio, Jesús le dice en el último día que iban a estar juntos, le dijo que se preparasen porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. And Jesus, towards the end of his ministry, he begins to speak more and more about the Spirit. And one of the last nights, Jesus tells them to prepare themselves because the Holy Spirit was going to come over them. You remember when Jesus says, it is for your benefit that I leave, so that the Holy Spirit may come upon you. They will come and He will guide you and He will teach you everything that you would need to know. Y recuerdan cuando Jesús le dice a los discípulos, es para su bien que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo, el quien el Padre enviará, los guiará y los consolará en toda verdad. Y la gran diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una real diferencia, pero no una diferencia esencial. Porque la esencia de Dios es uno, ¿sí? Hay una esencia de la Trinidad de Dios, no tres. Y a mí me gusta explicarlo de esta manera, aunque no siempre se puede explicar. Simplemente es una de esas cosas que vamos a tener que vivir con esa duda, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Y lo explico de esta manera. Una familia es una familia, ¿verdad? Pero dentro de esa familia está el padre, está la esposa, está, vamos a decir, un hijo, ¿verdad? O una hija. Y de la misma forma, en la familia de Dios y la Trinidad de Dios,
un mismo Dios, un solo Dios, pero debajo de la Trinidad de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And so when I try to explain, and I know we're not ever going to comprehend this fact of the Trinity, but I like to explain it like this, that there is one family, like for example, your family, there's one family. But under that family, you have a father, you have a wife, and you have a child. And so in the same way, there is only one essence to the Godhead, not three, the Trinity. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. So in this morning, I want to introduce to you some things of the Holy Spirit, of what the Bible records of who He is. Not what He is, right? Who He is. And the first thing is that the Holy Spirit is a person, not a thing. Entonces en esta mañana yo quiero presentarles, introducirles a lo que es el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo, más bien dicho. Porque el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? La Biblia, cuando se refiere al Espíritu Santo, nunca le dice como lo que está saliendo hoy en día, ¿verdad? Que tienes que llamarle a una mujer, le tienes que llamarle ella o los pronombres que están saliendo, ¿verdad? Por ese grupo de LGBT. Pero al Espíritu Santo se le refiere por el pronombre él o a él, ¿sí? Nunca se le refiere a él como una cosa, ¿sí? No le refiere una cosa. Y las cosas que el Espíritu Santo lo asociamos con una personalidad. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo inspira, nos dirige, nos guía, nos conmueve. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado, ¿sí? Y mucho más, que vamos en una semana, usted sabía que hay 50 cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, y esa lista la vamos a ir estudiando. 50 cosas que el Espíritu Santo dice, wow, tantas cosas que a veces te va a quedar sorprendido, y cada una de estas cosas lo voy a estar llevando a una escritura, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no es una cosa. ¿Por qué? Porque los objetos, las cosas son impersonales, ¿sí? Y el Espíritu Santo no se comporta de esta manera. Solamente una persona se puede comportar de esta manera, con una personalidad. And so the Bible uses pronouns whenever it refers to the Holy Spirit. And not a pronoun like what you would think now, that movement of LGBT, that you have to refer to someone as she, he, or her. But it's a pronoun where the Bible doesn't call the Holy Spirit an it. It never calls it an it. It always says him or he. Because the Holy Spirit does things that we associate with personality. He teaches, He inspires, He rebukes, He guides us, He leads us, He grieves us, He convicts us of sin, and so much more. In a couple of weeks, we're going to go through a study of the 50 things that the Holy Spirit does for us as Christians. You might think, wow, 50 things? That's a lot of things that He does for us. But yes, we're going to study that, and we're going to be looking that the Holy Spirit is not an impersonal object, because impersonal objects do not behave in this manner. Only a person can do these things. So let me ask you a question. Do you know who the Holy Spirit is? Así que déjeme preguntarle, ¿usted sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo describiría usted al Espíritu Santo? How would you describe the Holy Spirit? Otra pregunta. Do you understand the Holy Spirit in terms of a personal relationship? Y otra pregunta es, ¿usted conoce al Espíritu Santo o entiende al Espíritu Santo en términos de una relación personal? ¿O el Espíritu permanece a un misterio, un concepto ilusivo? Quizás solamente una fuerza externa que existe. ¿Es algo así para usted el Espíritu Santo? Or does the Spirit remain for you a vague, misty, abstract concept or an elusive force? Maybe you think it's just like a force, like, I don't know if you all seen Star Wars when they say, may the force be with you. But the Holy Spirit is not a force. He's not just an impersonal thing that just exists as a force. No. Forces are impersonal.
The Holy Spirit is not simply an abstract force, but He is the person of the Trinity of God who empowers the Christians to live the Christian life. Aquellos que han mirado esa película de Star Wars dicen que la fuerza sea contigo. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo, no, porque las fuerzas son impersonales, no tienen personalidad. El Espíritu Santo no es una fuerza abstracta, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios que empodera a cada cristiano vivir la vida cristiana. Esa es la primera cosa del Espíritu Santo. Es una persona, no es una cosa. Así que, so the first thing is that the Holy Spirit is a person. He is not a thing. Ahora sí vayamos a Hechos 5. And now let us go to Acts chapter 5, verse 1 to 4. Y aquí vamos a ver nuestro siguiente punto, que el Espíritu Santo es divino. And here we're going to look at the next point, that the Holy Spirit is fully divine. Acts chapter 5, verse 1. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Dice, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verse 3. Chapter 5, verse 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren a quién dice el verso 3 que le habían mentido. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre, no es menos Dios que el Hijo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo Dios, completamente divino. Porque en esta escritura no dice por qué has mentido al Padre, por qué has mentido al Hijo. Dice por qué has mentido al Espíritu Santo. Y en el verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? So, in verse 3, when Peter says, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Verse 4, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. In verse 3, we see that Ananias and his wife had not lied to God the Father. It doesn't say he lied to God the Father. He didn't lie to God the Son. But he had lied to God the Holy Spirit. And so this makes us look and realize that the Holy Spirit is not less divine than the Father. He's not less divine than the Son, but He is the same fully divine because they are one God. Amen? And in verse 4 it says, but you haven't lied to men, but to God. And so referring to the Holy Spirit. The Father, in John chapter 14, y después vayamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Sí? John 14:16. The Father and the Son would send the Spirit. Y aquí vamos a ver cuando el Padre y el Hijo iban a enviar al Espíritu Santo. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién iba a pedir Jesús para que enviare otro consolador? Al Padre. El Padre iba a enviar a otro consolador y esta es la promesa del Espíritu Santo. Dice en el verso 17, ¿quién es este consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a
vosotros. O sea que el Espíritu Santo mora en nosotros como un sello, una promesa de que Jesús no nos ha dejado huérfanos aquí en esta tierra. Que Jesús va a venir por nosotros. Esta es la promesa del Espíritu Santo. Por eso fue enviado para consolarnos todos los días de nuestra vida. And so John chapter 14 verse 16, Jesus says, I will pray the Father, and he will give you another helper, and he may abide with you forever. And who is this other helper? It's the Holy Spirit. In verse 17 it says, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you, and listen to this, and will be in you. And I will not leave you orphans, I will come to you. So the Holy Spirit lives in us, church, as a promise that Jesus has not left us orphans on this earth, that Jesus is coming back for us. It's kind of like this seal, that we were sealed with the Holy Spirit, guaranteeing us that Jesus is coming back. Amen? Y después en el capítulo 16, and then in chapter 16, verse 7, la obra del Espíritu Santo. We're going to look at the work of the Holy Spirit. 16:7 says, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. De Jesús hablando. Dice, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. And so verse 7 says, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. This is Jesus speaking. For he says, for if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. So, in the previous verse, we saw that Jesus was going to ask the Father to send the Spirit. And in this verse, we see Jesus that was going to send the Spirit. Así que en el verso anterior vimos que Jesús iba a orar al Padre para que enviase el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en este verso estamos viendo que Jesús mismo lo iba a enviar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús estuviera aquí todavía con nosotros? No habría Espíritu Santo. What would happen if Jesus was still living amongst us? He could have. I mean, he was fully God. He could have lived amongst us still right now. But what would have happened if he would have still been here right now? There would be no Holy Spirit. But Jesus says, it is to your advantage that I go. Because you see, Jesus couldn't live inside of us. Only the Holy Spirit could. Porque Jesús dice, es para su ventaja, para su beneficio, que yo me vaya. Porque Jesús no se podía meter con su cuerpo dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo es el quien hace más para nosotros. And the Holy Spirit is the one that does more for us, because he is in us, porque él está dentro de nosotros. Y usted sabe que la actividad del Espíritu nunca va a contradecir la Escritura. Siempre va a ser conectado con la obra del Padre y del Hijo. Los tres en uno tienen que trabajar juntos. And the activity of the Spirit is never given to us in Scripture in isolation of the person and the work of Jesus or the work of the Father. They're always working together in one. Ustedes recuerdan cuando Jesús, el Padre o el Espíritu Santo, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Quizás no físicamente, ¿verdad? Pero en nuestra semejanza es muchas de las características de Dios, que Dios nos iba a hacer. Entonces, Dios dice, hagamos, plural, que los tres estaban trabajando juntos. You remember when the Father or the Son or the Holy Spirit said, let us do mankind to our image. Yes? Let us be according to us. And so the Father is saying, let us
Plural, meaning that they were working together. Y esto es lo que vamos a ver lo siguiente. And this is what we're going to be seeing next. That the Holy Spirit has divine attributes. Esto es lo que vamos a ver ahora, que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Vayan conmigo a Hebreos 9:14. Go with me to Hebrews 9:14. Y yo quiero que estos versos se queden claros porque yo no les quiero dar nada que los vaya a dejar confundidos, sino que ustedes mismos lo vean en la Biblia. And as we go through this study, this series, I'm going to be giving you verses so that you yourself would look and see who the Holy Spirit is. So Hebrews 9:14, así que Hebreos 9:14. Amén. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Quién es uno de los atributos del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es, diga conmigo, eterno. Eterno, el Espíritu Santo es eterno. And one of these attributes in Hebrews 9:14 says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. So we see that one of the attributes of the Holy Spirit is that the Holy Spirit is eternal. He's eternal. El Espíritu Santo también es omnisciente. ¿Sí? Primera de Corintios 2:10. The next attribute of the Holy Spirit is that the Holy Spirit is omniscient. Okay? Y esa palabra omnisciente quiere decir que todo lo conoce, todo lo sabe. And that word omniscient means that he knows it all. Okay? Omniscient. Primera de Corintios 2:10. 1 Corinthians 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. It says, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Por eso es importante, iglesia, que cuando usted lea la Biblia, usted nunca la lea sin ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo nunca vamos a entender las profundidades de Dios sin ayuda del Espíritu Santo. Nunca. Y eso me lleva a decir, nunca adoremos sin el Espíritu Santo. Nunca leamos la palabra sin el Espíritu Santo. Nunca oremos sin el Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a entender las Escrituras. Y dice la Biblia, ahí mismo dice en el verso Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quieres revelación del Padre? Confíate del Espíritu Santo. ¿Quieres sabiduría eterna? El Espíritu Santo te la revelará. So we see these things, that the Holy Spirit He is all-knowing. He knows it all. Which leads me to say that whenever you read the Scriptures, never read it without the help of the Holy Spirit. Whenever you pray, never pray without the Holy Spirit. Whenever you go to church and worship, never worship without the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one that helps us to know the things of God. And this verse says that God has revealed them to us through His Spirit. Spiritual wisdom, you want wisdom? Depend on the Holy Spirit. Do you want revelation from God? Depend on the Holy Spirit. He is the only one that knows it all. And then let us go to Psalm 139. Y después el Salmo 139. Psalm 139. Versículo 7. Psalm 139, verse 7. Dice de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? El Espíritu Santo es omnipresente. The next attribute is the Holy Spirit is omnipresent. He is everywhere. Omnipresente quiere decir Él está en todo lugar. El salmista David está diciendo, Señor, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me voy a esconder? Si me voy, dice, si subo a los cielos, ahí estás. Si desciendo al Seol, ahí estás. Si tomare las alas y llevaré a la más extremo mar, ahí estás, Señor. ¿A dónde me iré que tu presencia no esté? Aun cuando pensamos que nadie nos está viendo, ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Cuando queramos hacer un pecado en secreto,
ahí está el Espíritu Santo. And so Psalm 139 saying, Lord, where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? The Holy Spirit is everywhere. And then the psalmist David says, if I go to the highest skies, Lord, you're there. If I go down to Sheol, you are there, Lord. Surely, it says, I can't hide from you. Church, whenever we're alone, whenever we want to commit a sin in private, when we think that nobody is watching us, the Holy Spirit is there. He's watching us. Así que estos son simplemente unos pocos atributos del Espíritu Santo. Pero los atributos de Dios no pueden compartirse con ningún hombre. Son específicos, únicos, divinos del Espíritu Santo. And so these are both attributes of God. Amen? The Father, the Son, the Holy Spirit. And the attributes of God cannot be shared by man because they are divine. Número 4, el Espíritu Santo comparte en el trabajo trinitario de la creación y de la redención. Okay? And number 4, the Holy Spirit shares in the Trinitarian works of creation and redemption. Déjeme decirlo otra vez. El Espíritu Santo comparte en la obra trinitaria de la creación y la redención. Vamos a ver la creación. Y lo acabo de decir. Cuando en Génesis 1:2, en Genesis 1:2, Génesis 1:2, usted lo sabe, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And so we remember Genesis 1:2 that the earth was without form and void, and darkness was in the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Y luego cuando Dios habla, and then when God says, usted sabe que cuando Dios habla, de la misma manera cuando usted y yo hablamos, nuestro soplo sale, ¿verdad? Y cuando Dios sopla, Él sopla vida. Cuando Él sopló en el hombre, dice que Él sopló en el hombre y el hombre comenzó a agarrar vida del polvo. And you know, when God breathes in the same way that you and I speak, we have this breath coming out of us, but when God speaks, there is life. You know, when He created mankind from the dust, it says that He breathed into him. Y la palabra en hebreo para espíritu o para soplar es ruach. Ruach Elohim quiere decir el soplo del Dios Todopoderoso. Y Dios, el Espíritu Santo, era parte de esa creación. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, el Espíritu Santo estaba allí también. You know, when the Hebrew word translated as spirit in Hebrew is ruach, which means breath, the breath of God. Ruach Elohim, the breath of the God Almighty, is the agent of creation. So the Holy Spirit was in creation. He was working when He was breathing into existence. Y también la redención. El Espíritu Santo tiene parte en nuestra redención. ¿Cuántos lo creen? And also the Holy Spirit had a big part in our salvation. How many believe that? Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 4. Let us go to 1 John, chapter 4. 1 de Juan 4, versículo 14. 1 John 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. And it says in this verse, regresen al verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verse 13, 1 John 4:13 says, by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as our Savior of the world.
Aquí vemos también que el Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? El Hijo nos salvó, hizo el trabajo necesario para darnos salvación. Pero cuando usted y yo tenemos salvación, no termina ahí. Recuerdan que les dije, no sé si fue la semana pasada, que nuestra meta para cristianos no es ser salvos e irnos al cielo, sino mientras que estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo se nos fue dado para aplicar la salvación en este mundo. ¿Entendieron? El Espíritu Santo vino para poder aplicar la salvación hacia nosotros. Y eso se encuentra en Juan 15:26. And so in 1 John 4:14 we see that the Son was sent to give us salvation. And the Son and the Father, they sent the Holy Spirit, church, into the world to apply salvation to us. Look at John 15:26. Juan 15:26, acerca del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es lo que iba a hacer el Espíritu Santo, iglesia. Él iba a dar testimonio de Jesús, nos iba a ayudar a entender la salvación de Dios. And so, in John 15:26, it says, but when the Helper comes, the Holy Spirit, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify of me. So the Holy Spirit was going to testify of Jesus to us. He was going to teach us. Y después vayamos a Gálatas 4:6. And then let us go to Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 6. Gálatas 4:6. Galatians 4:6. ¿Lo tiene? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Galatians 4:6 says, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. El rol del Espíritu Santo es aplicar el trabajo de Cristo en nuestras vidas. So the role of the Holy Spirit is to apply the work of Christ to our lives as believers. Amén. Y otra cosa que el Espíritu Santo hace en la redención es que Él trae un despertar espiritual en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que usted y yo caminábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Estamos de acuerdo al curso de este mundo. De acuerdo a las principalidades del poderes de los aires de este mundo, dándonos a nuestros deseos de la carne y de nuestras mentes. Así estábamos, perdidos nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene a regenerar nuestras vidas, viene a darnos una creación nueva, lo que hace el Espíritu Santo es que Él regenera nuestros corazones. ¿Sí? Eso es lo que hace dentro de nosotros, trae un despertar espiritual. And so the third thing that the Holy Spirit does in salvation, in the Trinitarian work, is He brings spiritual awakening. To whom? To whom? To us. Because we were spiritually dead. We were walking according to the course of this world. We were walking according to the prince of the power of the air. We were living according to the flesh and the desires of the mind, fulfilling this lust. But the Holy Spirit came to regenerate, which means to generate anew. By means of regeneration, the Spirit gives life to those who have no spiritual life. And everyone who is a Christian has now spiritual life. Everyone who is not a Christian is still dead spiritually. Y cualquier persona que ahora le ha entregado su vida al Señor está vivo espiritualmente. Aquella persona que no le ha entregado su vida al Señor está muerto espiritualmente. Y necesita que el Espíritu Santo regenere su alma. Amén. Y por último, iglesia, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras.
And lastly, church, the Holy Spirit is the author of Scripture. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. He is the author of the Scriptures. Él es el autor de las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. And all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Esta palabra que quiere decir breathe, que quiere, inspirada. And this word inspiration is that phrase, I'm going to say it in Greek, okay, which means God breathed. Y en griego esta palabra que se usa aquí es una palabra en griega que se le dice theopneustos, que quiere decir soplado de Dios. Sí, soplado. Cuando dice inspirado no es que, ay, me inspiré. No, es de soplar. Cuando Dios sopló ese aliento, Él sopló las palabras de Dios hacia los hombres de la Biblia. Cuando dice alguien, no, es que esa escritura, esa Biblia, no sabes cuándo se escribió, no sabes si los hombres pueden haber estado borrachos, le cambiaron ya lo que sea, esa Biblia ya no está correcta. Pero la Biblia nos dice que toda la escritura fue soplada, fue respirada por Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando es inspirada por Dios, cuando es soplada de Dios, no hay equivocación, no hay error, no hay del hombre, sino que es inspirada por Dios. Amén. And so the Bible tells us that this Greek word is the word theopneustos, which means God breathed. So when God spoke the Scriptures, He was breathing basically into these men and giving them this enlightenment of what they were to write down. So when people say, oh, the Bible is antique, the Bible is wrong, has so many errors, it's been translated so many times that it's lost, it's flawed. But the Bible says that the Word of God, all Scripture, is God-breathed. Okay? So if it is God-breathed, then that means that there can be no error. There can be no flaw in it. Amen? And the doctrine of the inspiration is entirely related to the work of the Holy Spirit. And lastly, I want to take you to 2 Peter 1:21. Entonces, la doctrina de esta inspiración es del Espíritu, viene del Espíritu Santo. Quiero llevarlo al último verso en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Peter 1:21. 2 de Pedro 1:21. Para aquellos que le digan que la Biblia no es real, que es error, subrayen este verso y usted crea la Biblia no importando lo que la gente diga. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So whenever someone says that the Bible is flawed, don't believe him. Believe what the Scripture says, because it says, 2 Peter 1:21, it says, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Okay? Y no fueron cualquier tipo de hombres, no fue que Dios nada más agarró cualquier hombre ahí y le comenzó a hablar. Fueron hombres santos de Dios. Dios no puede usar cualquier vasija. Él usa a hombres y mujeres santos. Y así es cuando el Espíritu Santo comienza a hablar. Él no puede usar hombres y mujeres sucias, vasijas sucias. ¿Qué pasa cuando tú le pones, dice la Biblia en los tiempos del vino, si tú pones un odre viejo, tomas un odre viejo y le pones vino nuevo, ¿qué va a pasar? Se va a romper, ¿verdad? Si tú tomas un pedazo de levadura y le echas, ¿verdad?, a la masa, no importando si una vasija está sucia con levadura, esa levadura se va a pegar y se va
se va a expander. And so the Bible says as well in the times of Jesus that if you were to take an old wineskin and you were to put new wineskin, that wineskin was going to burst. God cannot use men and women who are not consecrated, who are not holy to the Lord. The Bible says that He didn't choose just men that randomly. He didn't choose men that were not consecrated. The Bible says that He chose holy men to speak through. You want to receive word from God? Let us be holy. ¿Quieres recibir palabra de Dios? Conságrate. Santifícate. Porque de otra manera, Dios no puede hablar. Because otherwise, God cannot speak to you. Speak to us. Amen. Para resumir, Dios, el Espíritu Santo, no es una persona, es completamente divino, tiene atributos divinos, comparten el trabajo trinitario de la creación y la redención, y el Espíritu Santo es autor de las Escrituras. So let me summarize these 5 points to you. The Holy Spirit is not a thing, He is a person. The Holy Spirit is fully divine. Number 3, He has fully divine attributes. Number 4, He shares in the Trinitarian works of creation and redemption. And lastly, number 5, He is the author of all the Scriptures. Amen. Vamos a dejarlo ahí. La siguiente semana vamos a entrar más en por qué debemos de depender y vivir por el Espíritu Santo. So let us end here. Next week we're going to be looking at why we should be guided and live by the Holy Spirit. Amen. Vamos a orar, iglesia. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Let us give thanks to God for His word. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si te bendijo este mensaje, por favor suscríbete a nuestro canal. También puedes visitarnos en nuestra página web a ccberlanger.com para conocer más acerca de nosotros. Termino con este verso en Colosenses 3:16 que dice: La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Les saluda el pastor Raúl y hasta la próxima. Thank you for listening Centro Cristiano Bethel's podcast. If this message has been a blessing to you, please subscribe to our channel. You can also visit us online at ccberlanger.com to know more about us. And I want to finish off by reading a verse in Colossians 3:16 that says, Let the word of God dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. This is Pastor Raul Maya, and until next time.